Oramos. Señor Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, que en esta mañana se cumpla, Padre Santo, tu voluntad. Padre, que toda palabra que salga de mi boca sea solo, Señor, tu sana doctrina, Señor, o tu voluntad, Señor. Ningún pensamiento de hombre, sino solo, Padre, tu voluntad. Padre, llena los corazones con tu Espíritu Santo y haz, Señor, germinar esa semilla que va a ser plantada en cada uno de los corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarte un poco sobre la humildad. Vamos a hablar y vamos a tomar de ejemplo a nuestro Señor Jesús acerca de la humildad. Él dijo en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es bastante famoso este versículo, más de uno ha de saber de memoria. A veces es hasta una frase que repetimos constantemente, ¿verdad? Y hoy quiero basarme y quiero enfocar el punto, porque acá Jesús dice varias cosas, pero quiero enfocarme en la humildad. Él dice que Él es humilde, manso y humilde de corazón. Entonces quiero que podamos analizar un poco qué significa humilde, qué significa la humildad y cuál es el ejemplo que Cristo nos dio para que nosotros podamos también aplicar eso a nuestra vida. Entonces, muchas veces decimos una palabra o tenemos una idea, pero para ser más claros y tener bien derecho el concepto, siempre es importante entender bien qué significa una palabra. Y por eso les puedo dar una definición que dice el diccionario acerca de humildad. Y dice que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y el obrar de acuerdo a esa limitación, a ese conocimiento. Ahora hay algunas palabras claves aquí también, porque dice que la humildad es una virtud. ¿Y qué es una virtud? Una virtud es una actividad, una fuerza o una capacidad que te ayuda a concretar algo. Entonces, cuando dice que la humildad es una virtud, significa que es una capacidad que yo tengo de conocer mis propias limitaciones y mis propias debilidades y de actuar de acuerdo a eso. Entonces, las limitaciones pueden ser distintas. Hay limitaciones que son de acuerdo a mi capacidad. Yo puedo tener una limitación porque no tengo la capacidad de hacer algo en específico. Por ejemplo, yo no puedo, vamos a decir, tocar un instrumento porque no tengo ese talento, no tengo esa capacidad. Entonces, para mí es una limitación. Pero también hay limitaciones que son limitaciones impuestas por una función o por un rol. ¿Se entiende? Por ejemplo, tenemos un jefe y tenemos un obrero. Ambos pueden tener la capacidad de hacer la misma cosa, de preparar un informe o de presentar, de hacer una presentación. Ambos la tienen, pero tienen un rol que cumplir. El jefe tiene unas funciones que cumple y el obrero tiene otras funciones y no pueden salir, tiene una limitación de rol para cumplir eso. Entonces, según el diccionario nos dice que la humildad es una virtud, y es la virtud la capacidad de entender esas limitaciones que yo tengo y de actuar de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué nos dice la palabra o qué habla la palabra acerca de la humildad? Vamos a recurrir al libro de Proverbios, que nos habla y nos da sabiduría acerca de muchas cosas. Y vamos a ver Proverbios 15:33, qué es lo que dice Dios acerca de la humildad y cómo contrasta la humildad con otras cosas. En Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. O sea que la humildad está relacionada con la honra. Cuando yo tengo humildad, cuando yo tengo esa capacidad de poder entender mis debilidades, mis limitaciones y de actuar en ello, eso trae en sí honra, dice la palabra, ¿verdad?
Y dice que el temor a Jehová es enseñanza de sabiduría. ¿De dónde viene esa limitación, esa capacidad de entender del temor que yo tengo a Dios? En Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces acá empieza a hacer un contraste entre dos cosas distintas. Una forma que tenemos de poder entender algo es poner lo contrario al lado para saber lo que no es y lo que es igual a su lado. Y acá Dios dice, cuando viene la soberbia es lo contrario a la humildad, viene también la deshonra, dice. Mas con los humildes está la sabiduría, dice. Entonces, la soberbia tiene en sí un aspecto de deshonra, ¿sí? ¿Y qué es la soberbia? Así como dijimos, si es lo contrario a humildad, y si humildad es que yo pueda tener la capacidad de entender mis limitaciones y actuar en eso, entonces significa que la soberbia es la incapacidad de saber y de actuar totalmente contrariamente a lo que yo soy. ¿Se entiende? Ayer preguntando a mis discípulos, porque ya hicimos una parte de esta prédica ayer con los discípulos en la célula, me decían que la soberbia es creerse mucho más de lo que uno es, y tienen razón, porque es no reconocer esas limitaciones que yo tengo y actuar totalmente contrario a esas limitaciones. En Salmos 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces aquí entra un poco más, empieza a ser una igualdad con lo que es, o un paralelismo con lo que es la humildad y la altivez, que viene a ser la soberbia. Entonces dice, porque Jehová es excelso, es alto, mas al altivo de corazón, excelso es mucho más alto que cualquier cosa, es lo más alto, y dice Jehová es lo más alto. Entonces dice al altivo, al que se cree que es alto, mira desde lejos, dice. Proverbios 18:12 nos dice, antes del quebrantamiento, Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, dice, y antes de la honra es el abatimiento. Sigue explicando acerca de la altivez, de la soberbia y la humildad. Dice, antes que el quebrantamiento se eleva el corazón. ¿Qué significa eso? Decía que Jehová es el más excelso, el más alto de todos, pero el ser humano quiere alzarse también a esa altura de Dios. Y dice que cuando antes del quebrantamiento, antes de que llegue ese juicio, dice que el corazón del hombre se levanta. Es más, cuando Cristo le hablaba, o Jesús le hablaba a los fariseos, le decía, ustedes son como la levadura, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es lo que hace la levadura a la masa? Hace que se infle y que empiece a crecer, ¿verdad? Pero ese crecimiento no es algo puro, sino que es algo que crece por ser una impureza. Entonces dice que antes del quebrantamiento viene el corazón altivo del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Por eso dice Dios que al corazón contrito y humillado no lo despreciará. Sin embargo, al altivo lo mira desde lejos. Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Qué significa esto? Que sea otra persona la que alabe tu comportamiento o alabe lo que vos sos, y en especial Dios, pero no vos por tu propia boca. Que no salga de tu boca, yo soy esto, porque yo soy aquello, porque entonces yo no tengo conocimiento de mis debilidades. En Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esto es muy importante, recordemos, porque dice riqueza, honra, y decíamos que a la humildad
la humildad precede a la honra, decía, ¿verdad? Antes está la humildad y después está la honra. Entonces dice que la honra y la vida son remuneraciones de la humildad y del temor a Jehová. Por eso en el principio decía que el temor de Jehová es sabiduría. Y en Proverbios 3:34, para cerrar la idea de lo que habla Proverbios acerca de sabiduría, dice Proverbios 3:34, ciertamente Él, hablando de Jehová, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Entonces vemos cómo hay un contraste entre soberbia, altivez de corazón y humildad. Y que a la humildad está relacionada con la honra, con el abatimiento y con la honra. Sin embargo, la altivez con la deshonra y con los problemas. En Romanos 12:3, Pablo dice muy claramente, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, todo lo que vimos en Proverbios, Pablo lo resume y dice que no pensemos de nosotros mismos más de lo que debemos ser. Eso trae implícitamente una capacidad de entender cuál es mi debilidad, porque yo no me voy a creer más de lo que soy si yo sé cuáles son mis debilidades y mis limitaciones. Entonces dice, sino que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha puesto en nosotros. Y esto es acá, esa capacidad que yo tengo de poder comprender, entender y actuar de acuerdo a mis debilidades no viene de mí, viene de Dios, viene de la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, Romanos 12:16 dice, unánimes, Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces vemos cómo la palabra hace una clara diferencia entre altivez y entre humildad. Y esto es claro porque no hay nada del cual yo pueda jactarme, porque todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, inclusive la fe y la capacidad, me lo ha dado Dios. Yo solamente soy un mero administrador de eso. En 1 Corintios 1:20 al 21 nos dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Esto está diciendo Dios, ¿verdad? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó entonces a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la humildad también tiene una carga de dependencia de Dios. Aquel que es humilde reconoce sus limitaciones y por ende dice, no soy capaz, necesito alguien o algo que me dé la capacidad para poder hacer lo que tengo que hacer. Entonces esa dependencia de Dios hace que el humilde diga, yo no puedo, necesito de Dios. Entonces Dios dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están aquellos que tienen sabiduría? Y dice Dios, en la sabiduría de Dios, no alcanzó la sabiduría del hombre para poder llegar a Dios. No fue por la sabiduría del hombre que el hombre pudo alcanzar a Dios, sino que al Dios le agradó entonces, por medio de la locura de la predicación, elegir a personas débiles, a personas que conocen sus limitaciones, para depender totalmente de Él y entonces cumplir la misión que Él ha estipulado, que es llevar la palabra y predicar las buenas nuevas de salvación.
Entonces no hay manera que yo pueda participar por mis propias fuerzas conociendo esas debilidades que tengo. No puedo jactarme de nada. En 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esa capacidad me da confianza porque yo confío que Dios es mucho más grande que yo, es el más excelso de todos los reyes, y Él es el que merece esa gloria y esa alabanza. Entonces yo no tengo de qué jactarme porque realmente no tengo ni siquiera la capacidad de hacer eso. En 1 Corintios 1:26 al 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no sois poderosos, ni muchos son nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Como decíamos ayer en la célula, nadie va a poder presentarse delante de Dios y decir, Señor, yo fui tan bueno, yo fui tan humilde, yo fui pero tan inteligente, noble, con los títulos más increíbles de la tierra, y por eso logré llegar hasta aquí. Nadie va a poder presentarse delante de Dios haciendo eso, porque dice la palabra que la salvación no es por obra, sino por la gracia que Dios nos da. Y dice aquí que Él eligió lo más débil de la tierra. ¿Para qué? Para poder mostrar su gloria. Porque si yo reconozco que soy débil y hay una acción que se cumple y llega a su éxito, puedo reconocer que no fue para nada mis fuerzas, sino fue solamente obra de Dios. Ahora, si yo creo que tengo alguna capacidad, voy a decir, bueno, sí, es mi capacidad. Pero cuando yo reconozco que soy débil y llegamos a un punto de éxito, es solo y solo por la misericordia que Dios nos ha dado, por la gracia que Dios nos ha dado para llegar a cumplir eso. En Romanos 7:18 al 23, Pablo reconoce que hay una debilidad. Pablo se sujeta a Dios, se somete a Dios y reconoce que hay algo en él y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, el mal que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, dice. Entonces Pablo es humilde, reconoce su capacidad, reconoce su limitación y dice él, yo no puedo, yo quiero, tengo en mí la intención, tengo en mi mente y me deleito en la palabra de Dios, pero no puedo ejecutar muchas cosas, lo que no quiero eso hago, dice Pablo. Entonces, como personas no tenemos, como pecadores no tenemos la capacidad de hacer lo que le agrada a Dios solos, de por sí mismos. Tampoco hemos hecho algo que lo merezca, porque aún puede que no tenga la capacidad, pero puede ser que en algún momento haya hecho algo y que eso merezca gloria, pero ni aún hemos hecho algo que merezca tal gloria. En Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tenemos la capacidad, no hicimos nada para merecer lo que Dios nos da. Y en 1 Corintios 1:30 al 31, 1 Corintios 1:30 dice: Mas por Él, hablando de Jesucristo, por Dios, perdón, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en Cristo, en el Señor. Y en Romanos 7:24, Pablo, después de haber dicho lo que leímos que él no podía hacer, pero tenía en su mente la ley de Dios, dice: miserable de mí, porque encuentra una contradicción y dice: yo quiero hacer, pero en mis miembros encuentro otra ley, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí da la respuesta, dice: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, eso nos da la pauta que no tenemos la capacidad y tampoco hemos hecho algo que merezca tener la gloria por nosotros mismos. No tenemos de qué jactarnos. ¿Cómo voy a ser altivo? ¿Cómo va a tener sentido que yo pueda ser activo si no tengo la capacidad, en primer lugar, y si tampoco hice algo para merecerlo? Entonces, ahora que entendemos un poco más, y ahí vimos una de las limitaciones, la limitación por capacidad, que es aplicable al hombre. Pero en el versículo que leímos al principio, en Mateo 11:29, volviendo a recapitular y volviendo a analizar el versículo, dice 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, Jesús no tenía las mismas limitaciones que tenemos nosotros. Él no tenía esa limitación del pecado, de no ser capaz de agradar a Dios, porque dice la palabra que Dios nunca se apartaba de él, porque él hacía todo lo que le agradaba a Dios. Él no tenía esas limitaciones, pero tenía sí unas limitaciones de rol, de función, porque él se sujetaba al Padre. Tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ambos con funciones específicas, aunque son el mismo Dios y tienen el mismo poder, tienen funciones diferentes. Entonces el Hijo es enviado por el Padre a la tierra y se sujeta al Padre, limitándose a sí mismo para poder cumplir la voluntad del Padre. Entonces, por eso dice que Él es humilde de corazón, porque se sujeta, entiende las limitaciones que tiene y se sujeta al Padre. Eso podemos ver también en Mateo 4, cuando vemos la tentación de Jesús. Se le acerca Satanás en el desierto y le dice: si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque él estaba ahí cumpliendo un propósito, el ser tentado y salir exitoso de ahí, para poder demostrar el poder de Dios. Si él convertía, porque podía hacerlo, tenía el poder para hacerlo, pero se limitó y se sujetó a la voluntad del Padre para poder cumplir esa voluntad del Señor. Por eso nos dice que Él es humilde de corazón, porque actuó de acuerdo a las limitaciones que el Padre le impuso para cumplir su propósito. Ahora, consideremos un poco lo que dice al principio, que dice: llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y alguien sabe lo que significa yugo? Si hay alguien que conoce lo que significa yugo, el yugo es una especie de armaje que se pone por el buey. Un buey, dos bueyes que aran la tierra, se pone un armaje entre ellos dos, y normalmente hace que el buey un poco más experimentado, más fuerte, más diestro, se le pone con uno menos diestro, y lo que hace este dispositivo es que
puedan caminar juntos y el buey que tiene más destreza o es más capaz pueda dirigir al otro que no es tan capaz de realizar la tarea. Entonces cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros, lo que está diciendo Jesús es caminad como yo caminé. Imitarme a mí, dice Jesús. Entonces dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando yo me sujeto, cuando yo soy humilde, reconozco mi debilidad, le tomo a Dios, a Cristo como mi ejemplo, tomo ese yugo y me dejo llevar por su palabra, por su vida, voy a tener descanso para mi alma porque no me preocupo ya de las cosas que tengo que hacer para la salvación, porque Él ya recorrió ese camino. No me preocupo más porque Él recorrió, Él vino a cumplir lo que yo no podía cumplir. Cuando Jesús vino a la tierra, además de traer salvación, Él vino a cumplir y a vivir la vida que yo no podía vivir. 33 años y más vino Jesús a cumplir todo. No solamente para venir a morir en la cruz, sino para mostrar en cada paso, desde niño, adolescente, joven, adulto, cómo yo tenía que haber cumplido las expectativas que Dios puso. Entonces Él es ese buey diestro, experimentado. Yo me pongo el yugo y voy caminando con Él paso a paso para cumplir esa obra que es la obra salvífica de Dios. Entonces dice, ahí si yo tomo ese yugo, si yo soy manso y humilde de corazón, reconociendo mis debilidades, entonces voy a hallar descanso para mi alma. En el versículo 25 de este mismo capítulo 11, sería Mateo 11, 25, inicia con un título que dice: venid a mí y os daré descanso. Vamos a analizar el pasaje completo y dice: en aquel tiempo, antes de lo que estábamos leyendo, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. En el 26, sí, Padre, porque te agradó. Y este versículo, estos versículos 25 y 26 tienen un paralelo con Lucas 10, 21, donde Jesús repite lo mismo, pero el título de ese pasaje dice: Jesús se regocija. Y dice: en aquella misma hora, lo mismo que leímos, dice: se regocijó Jesús en el Espíritu y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Y Padre, porque así te ha agradado. Entonces Jesús reconoce la autoridad de Dios y le alaba a Dios, porque dice: no a todos le es revelado. Esto tiene mucho que ver con la primera vez que Jesús empezó a hablar en parábolas. Si ustedes saben, Jesús cuando inició su ministerio no hablaba en parábolas todo el tiempo. Llegó un momento en el cual el rechazo de él fue tan grande que él empezó a hablar en parábolas. Y sus discípulos se acercan y le dicen: ¿por qué, maestro, ahora hablas en parábolas? Y le dice Cristo: porque solo a ustedes me es permitido revelarles los misterios del reino. Entonces cuando él hablaba por parábolas, muchos escuchaban pero no entendían, muchos veían y a la vez no podían palmar la salvación que él estaba pregonando. Entonces Jesús se regocija en la soberanía de Dios para revelar. Y si se dan cuenta, dice: a los sabios no les reveló todo esto, a los diestros, sino a los niños. ¿Y quiénes son las criaturas más frágiles, más débiles que nosotros conocemos en nuestro entorno? Son los niños. Entonces Dios eligió darle a criaturas débiles el discernimiento para entender esto. No significa que los niños saben todo y ellos ya no necesitan. Significa, y hace comparación con la debilidad de un niño,
y con la inocencia del niño, con la capacidad de creer y aceptar de un niño para poder recibir estos tesoros de la palabra de Dios. Entonces Jesús se regocijó en eso. Y como resultado de la humildad de Cristo, de la capacidad de someterse al Señor, en Lucas 10:22, que es el siguiente versículo, nos dice: todas las cosas me fueron entregadas a mí por el Padre, dice Jesús. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo revela. Entonces, como resultado de esa humildad que nos decían Proverbios, precede la humildad a la honra. Después de la humildad del Señor Jesucristo, después de haber cumplido con el sometimiento y la voluntad de su Padre, viene la honra. Y dice que Dios le honró al Hijo, dándole autoridad sobre todas las cosas. Entonces vemos cómo se cumple la palabra de Dios de Proverbios en Jesús. En Mateo 11, 28 al 30, volviendo al 11 de Mateo 11, 28, 30, dice, siguiendo a todo esto, porque todo esto viene de la mano, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No significa plenamente que si yo estoy muy cansado, el Señor me va a hacer físicamente más relajado, sino lo que dice es esa incapacidad que yo tengo, esa limitación que tengo de esforzarme cada día para tratar de ganar esa salvación y agradarle a Dios, que no puedo lograrle, que genera una impotencia porque no puedo hacerlo. Dios en Cristo ya lo hizo por mí. Entonces su carga y su yugo es ligero porque Él ya llevó toda esa carga. Yo necesito entonces someterme a Él, tomar su yugo y caminar al lado de Él, para entonces poder tomar ese descanso para mi alma, para dejar al lado esa impotencia y realmente dejar la potencia de hacer algo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Entonces vemos cómo Cristo recibió honra por la humildad, por reconocer su limitación impuesta por el Padre, sometiéndose no porque le falte capacidad, sino porque se sometió a la voluntad del Padre hasta el final. Y entonces lo tomamos a Él como ejemplo. Y para ir terminando, vamos a ver algunos puntos de ejemplo de Cristo a lo largo de toda la palabra, de cómo Él da el ejemplo de ser humilde por sobre todo. Y dice en Filipenses 2:7, Jesús mostró su humildad cuando asumió la naturaleza humana. Aún siendo Dios, aún siendo el creador del universo, Él, sometiéndose al Padre, baja a la tierra, toma forma de hombre y cumple la voluntad del Padre. Y en Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordiosos y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Él debía, para poder expiar los pecados, ser una ofrenda agradable, un sacrificio agradable al Señor, tener la naturaleza de aquel que falló contra Dios. Entonces Él se despoja de la gloria que tenía al inicio,
se somete a Dios, baja a la tierra y se hace forma de hombre para poder pagar el precio que el hombre en su desobediencia falló y acarreó el juicio de Dios. Entonces Jesús es un ejemplo de humildad en cuanto a dejar su gloria y venir a dar todo por su creación. Fue humilde cuando nació en humildad y en pobreza. En Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su primogénito, hablando de Dios. Y dice: y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cristo no vino en una cuna de oro, no vino en un lugar de prevalencia o de predilección. Él vino realmente como el más humilde, siendo el más excelso de todos los reyes de la tierra. Él vino en lo más humilde para poder mostrar su gloria. Segunda de Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora, la riqueza no nos habla de cosas materiales, no habla de la riqueza de las bondades de Dios. Nosotros no teníamos, éramos pobres espiritualmente porque no teníamos la capacidad, no teníamos esa fuerza para poder llegar a cumplir, estábamos perdidos. Sin embargo, Él, siendo rico y teniendo todo en el cielo, baja a la tierra para que nosotros podamos tomar de su gloria. Por eso dice en Juan que nosotros tomamos de Él su gloria. Fue humilde cuando obedeció desde su juventud. No solamente cuando inició su ministerio Él fue obediente y sometido a Dios, sino que desde el inicio y en su juventud. Y dice Lucas 2:51. Lucas 2:51 dice: y descendió con ellos, hablando de cuando Jesús era joven y descendió para el censo. Y dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, a su padre, a su madre y a su Padre celestial. Y su madre guardaba todas estas cosas en sus corazones. Entonces vemos a Cristo desde niño, desde joven, humilde, reconociendo no solamente la autoridad primera de Dios, Padre, sino también de su padre y su madre en la tierra. Vemos el ejemplo de Jesús que fue humilde cuando se sujetó completamente a la voluntad del Padre. En Mateo 3:13 al 15 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser por él bautizado. Siguiente: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? El 15: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces le vemos a Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que era el rey excelso de la tierra, que venía a tomar su reino a los suyos, y aquel que sabía que había preparado el camino se presenta y le dice: no, yo no soy digno de bautizarte. ¿Cómo que yo te voy a bautizar? Vos tenés que bautizarme a mí. Porque Juan sabía quién era él. Pero Jesús le dice: no, deja. Es necesario cumplir con lo que está escrito. Es necesario cumplir con la voluntad de mi Padre. Él se limita a sí mismo y dice: yo tengo que ser obediente a Dios. Se sujetó a la voluntad del Padre. En Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está.
Dios, el que le había enviado, Dios Padre, con él estaba. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, decía Jesús. Y en ese día en el cual fue la inauguración del reino, donde se le presenta al rey de Israel, aquel momento en el bautismo de Jesús, se abre el cielo, se escucha una voz y baja el Espíritu Santo como paloma y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, decía el Señor. ¿Por qué? Porque Él era humilde, porque Él se sujetó desde el inicio al Padre. Jesús fue un ejemplo por todo esto y también porque se hizo siervo de todos. Dice en Mateo 20:28, de todos aquellos que fueron entregados a Él por el Padre. Y dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Y esto vemos esa noche en la cual sus discípulos estaban acongojados, estaban preocupados, porque Él le había dicho: muchachos, yo tengo que cumplir la voluntad del Padre, voy a irme y voy a tener que morir, pero voy a resucitar. Entonces todos se estaban preguntando: ¿y el reino? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo que vas a morir? Y estaban acongojados. Entonces Jesús les demuestra y le dice: no, yo vine para servir. Y les muestra cómo es el servir, cómo el rey va a dar por ellos más. Y les lava los pies. Entonces Él le dice que no ha venido a servir, sino a servir a los demás, a los que el Padre le ha entregado. En Lucas 22:27 dice: porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Cuando los discípulos se iban discutiendo y diciendo: ¿quién va a ser mayor entre nosotros?, Jesús le dijo: aquel que sirva a los demás. Si alguno quiere ser mayor entre ustedes, sea el que sirva, sea el que conoce las limitaciones y sirva a los demás. Fue un ejemplo de humildad cuando rechazó la gloria humana. Él decía: gloria de los hombres no recibo. Y en Juan 6:15, después de haber hecho la multiplicación de los panes y de los peces, la gente empezó a verle y dijeron: ¿cuánto más puede hacer esto si unos panes y unos peces pudo convertir y dar de comer a tanta gente? Esto es lo que necesitamos. Entonces dice la palabra en 6:15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse del monte. La gente, a raíz de lo que Él había hecho, había dicho: a este tenemos que hacerle rey. Iban a ponerle como rey, pero Él debía cumplir el tiempo, la voluntad y la forma que su Padre le había dicho. Entonces Él se va dándose cuenta que la gloria humana quería ser puesta sobre Él. Rechazó esa gloria. Cuando se expuso voluntariamente por nosotros, en Isaías 56 vemos como la profecía decía: pero di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Le vemos a Él caminando en esa cruz del Calvario, recibiendo todo tipo de calumnias, todo tipo de maldades sobre Él, aún golpeándole, escupiéndole. Y decía ya en Isaías, ya decía que su humildad iba a sobrepasar todo eso.
En Isaías 53:7 dice: angustiado él. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. Ahora, esto no es porque no tenía capacidad de abrir y de hacer más cosas, sino porque fue humilde y tuvo esa sujeción al Padre. Y por último, Jesús fue humilde cuando obedeció, y obedeció hasta la muerte de cruz. Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en Hebreos 12:2 al 3 nos da la clave para poder alcanzar, para poder unirnos a ese yugo y llevar con Él la carga que Él tiene. Y dice en Mateo 12:2 la clave: puestos los ojos en Jesús, no en mi capacidad, no en mi habilidad, no en lo que yo puedo hacer, no en lo que yo no puedo hacer, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que creó la fe y el que hace que la fe sea posible. Eso es el autor y el consumador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando todo el dolor, menospreciando todo lo oprobio, y se sentó a la diestra en la honra que procedió a su humildad, a la diestra del trono de Dios. Ahora, yo te animo en esta mañana, te animo a que si reconoces en tu corazón que hay algo que no está de acuerdo, que estás pensando más alto de lo que eres, si estás creyendo mentiras que hacen que quieras ser más cuando no lo eres, o si aún reconoces que sos débil, pero crees que no podés hacer lo que Dios quiere, te animo a que puedas poner en esta mañana tus ojos en Jesús, el que llevó la carga por vos. Y si sos débil, mayor va a ser la gloria y mayor va a ser la honra que vas a tener si llevas el yugo con Cristo, porque la gloria va a ser de Él. Y vas a poder mirar hacia atrás y decir: realmente yo no, esto no es de mí. Si dependía de mí, esto no iba a ser así. Pero dependí de Dios y Dios hizo la obra. Oramos. Señor Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, perdón en primer lugar. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos creído más de lo que no somos, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros. Reconocemos, Señor, que somos débiles, que no podemos hacer nada sin ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús, por el Espíritu Santo que me capacita, que me da dominio propio, que me da poder, que me da, Señor, fe para poder cumplir, Señor. Ayúdame, Señor, a todos los días examinarme y a reconocer, Señor, que tú, Señor, eres el que hace la obra, Señor, y a poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.